Arrancamos directo con este análisis. Hoy vamos a desmenuzar una batalla legal súper interesante sobre las obligaciones salariales continuas en la ley laboral mexicana. Vamos a revisar a fondo el Amparo Directo 1487-2016, que es básicamente un caso que nos obliga a repensar por completo cómo funciona el tiempo cuando hablamos de los derechos de los trabajadores. Y para arrancar, imaginemos esto. ¿Qué pasa si a alguien le pagan menos de lo que le corresponde durante años? ¿Ese derecho a reclamar la diferencia vence en algún momento? Este es exactamente el núcleo del drama judicial de hoy. O sea, imagínense trabajar toda una década y, años después, darse cuenta de que faltaba un porcentaje legítimo en cada bendita quincena. ¿Ese dinero ya se perdió para siempre porque pasó mucho tiempo o la deuda sigue vivita y coleando? Esa es la encrucijada legal en la que nos vamos a meter. Para no perdernos en este laberinto judicial, vamos a seguir una ruta muy clara. Veremos primero la disputa laboral en sí, luego definiremos qué es el quinquenio, pasaremos a la prescripción, después a la famosa doctrina de tracto sucesivo y cerraremos con el veredicto final. Empezamos con la primera parte, la disputa laboral. Ya saben, todo gran caso empieza con un buen choque de intereses. Y aquí es justo donde se marcan las líneas entre el Estado y los trabajadores. Lo que tenemos aquí es el fallo oficial del Amparo Directo 1487-2016. Fue emitido por el primer tribunal colegiado del 25º Circuito allá en Durango, México. Y bueno, detalla un enfrentamiento directo entre trabajadores de la educación y la Secretaría de Educación del Estado. Sí, es un documento súper denso, pero la verdad es que esconde una historia buenísima sobre el verdadero valor del trabajo a largo plazo. Básicamente, el conflicto central es un choque de tiempos. Por un lado, los trabajadores dicen que se les debe dinero por una prestación que no se les pagó correctamente durante sus años de servicio. Y por el otro lado, la Secretaría de Educación, que es el empleador, contraataca diciendo que la ventana legal para pedir ese dinero ya se cerró permanentemente hace muchísimo tiempo. En pocas palabras, afirman que el derecho caducó por inactividad. Pasamos a la sección 2, definiendo el quinquenio. Porque claro, antes de ponernos a hablar de fechas de vencimiento, es vital entender por qué cantidad de dinero exacta se están peleando en este caso. El corazón de todo este debate es una prestación que se conoce como quinquenio. Según la Ley de Educación de 1965, este es un beneficio que funciona como un aumento salarial continuo y, muy importante, activo. La regla es que por cada 5 años ininterrumpidos de servicio, el trabajador recibe un 10% extra sobre su sueldo. Y ojo, es acumulativo. Sube en el año 5, en el año 10, en el 15 y así hasta llegar a un tope de 25 años. La idea de la ley era, literalmente, premiar y estimular la perseverancia del magisterio. Pero aquí hay que hacer una distinción súper importante que establece la Suprema Corte. No es lo mismo esta prima quinquenal que una prima de antigüedad. El quinquenio es algo vivo, es activo, se paga quincena a quincena mientras la persona sigue trabajando, como un complemento de su salario base. Es totalmente distinto a un cheque que te dan en un solo pago cuando te retiras o dejas el empleo. El quinquenio es parte del día a día. Y esto nos lleva a la sección 3, la prescripción. Vamos a ver cómo entra en juego este concepto legal, que es básicamente el tiempo límite para demandar. Y que de hecho fue el arma principal de defensa del Estado. Resulta que las leyes laborales burocráticas de Durango tienen cuentas regresivas súper estrictas para iniciar acciones legales. Hay ventanas cortísimas de solo un mes si se quiere pedir la nulidad de un nombramiento, o de 2 meses para un despido injustificado. Los riesgos de trabajo dan un margen de hasta 2 años. Pero, para las obligaciones salariales en general, la regla es tajante. La caducidad llega en exactamente 1 año. Lo que es realmente impresionante aquí es el nivel de detalle en la defensa del Estado. Presentaron unas tablas con cálculos matemáticos impecables, mapeando la quincena exacta en la que nació el derecho de cada trabajador individual. Dijeron, mira, en esta fecha exacta cumplieron 5 años, aquí se activó el primer quinquenio y usaron eso para argumentar tajantemente que la oportunidad de exigir ese dinero expiró de forma total exactamente 1 año después de ese primer momento. La lógica del empleador era implacable. Decían, si un trabajador se ganó el derecho a este bono en septiembre de 2005, el reloj empezaba a correr al día siguiente. Y si no metía una demanda para corregir su salario antes de septiembre de 2006, adiós,
ese aumento salarial específico se perdía para siempre. Siguiendo esta lógica estricta, los trabajadores que estaban demandando en 2016 venían con 10 años de retraso. No había forma. Pero bueno, vamos a la sección 4, la doctrina de tracto sucesivo. Porque para desenredar esta defensa tan matemática del empleador, los tribunales tuvieron que sacar a relucir este concepto legal que es fascinante. Este principio de la Suprema Corte cambia por completo la jugada. Establece que el derecho a cobrar el salario completo no es un evento aislado que pasa una sola vez en el pasado y luego expira. Nada de eso. Es un derecho vivo que nace y vuelve a nacer absolutamente todos los días en los que el trabajador está prestando sus servicios. Para que quede clarísimo, usemos la analogía de una suscripción mensual. Como el salario es una obligación continua, el error de pagar de menos también es una violación continua. Así que el empleador no puede salir con el cuento de que el derecho expiró hace años solo porque el primer cheque con error salió en esa época. Por cada nueva quincena que el Estado paga incompleta, se comete una nueva violación y ¡boom!, se genera un derecho totalmente nuevo para poder demandar. El tribunal también analizó un concepto llamado teoría de los componentes de la norma. En términos sencillos, esto significa que recibir este bono cada quincena no es un requisito condicional nuevo que dependa de reglas recientes. Es simplemente el efecto continuo por el simple hecho de haber cumplido los 5 años originales y seguir en el trabajo. O sea, la obligación nació bajo la ley original, pero sus efectos se proyectan hacia el futuro de forma constante, y eso protege el sueldo del trabajador sin atraparlo en limitaciones del pasado. Con todo esto en mente, llegamos a la sección 5, el veredicto final. Después de toda esta clase magistral sobre el tiempo, el salario y los derechos adquiridos, vamos a ver cómo aterrizó el tribunal toda esta teoría en la disputa real. El tribunal encontró un punto medio brillante. Primero, determinaron que el derecho continuo a recibir las quincenas futuras con el cálculo correcto jamás expira, lo cual protege el sustento del trabajador de por vida. Pero, por otro lado, para no dejar al Estado quebrado con una deuda histórica de décadas, dictaminaron que el derecho a cobrar el dinero atrasado sí tiene un límite muy estricto. Y ese límite retroactivo es de exactamente 1 año. Como los trabajadores de este caso en particular metieron su demanda el 18 de abril de 2016, el tribunal resolvió que, legalmente, solo podían recuperar las diferencias no pagadas echando el tiempo atrás exactamente 1 año, hasta el 18 de abril de 2015. Cualquier peso que no se les haya pagado antes de esa fecha quedó efectivamente enterrado en el pasado. Para amarrar todo esto, veamos los puntos clave que nos deja el fallo. Primero, los derechos salariales continuos nacen de momento a momento. Segundo, un empleador no puede usar una fecha viejísima de inicio para anular tu derecho continuo por completo. Pero, tercero, y muy importante, las reclamaciones de tus pagos atrasados sí están topadas al estricto límite de 1 año. Esta resolución equilibra de maravilla la protección de tu salario diario con la certeza jurídica para el empleador. Te reconoce el derecho diario, pero te exige no dormirte en los laureles, porque dejar pasar el tiempo sí te cuesta dinero retroactivo. Y todo este fascinante caso nos deja una reflexión final que vale la pena pensar. Nos invita a mirar con lupa esa intersección entre nuestra labor de todos los días y los límites legales. Piénsenlo. ¿Cuántos otros beneficios a largo plazo de esos que damos por sentados en nuestro trabajo tienen un reloj de 1 año haciendo tic-tac de forma silenciosa en este preciso instante sin que nadie lo note? Es para quedarse pensando y revisar muy bien esas prestaciones. Ha sido un gusto compartir este análisis con ustedes.